Hola, buenas tardes chicos. Como todos los días jueves tenemos nuestra clase de Derecho de Familia y en atención a lo que les pregunté, ¿cierto? Vía WhatsApp, creo que al parecer a todos les es más cómodo la metodología de las cápsulas de video. Eh, yo entiendo porque hay altas dificultades no solo con el internet de ustedes, también mío, ¿cierto? Porque en realidad, como alguien decía también, generalmente todos los vespertinos están haciendo clases a la misma hora, a las 7 de la tarde, entonces se colapsa un poco el sistema. Entonces, para recapitular un poquito, la clase anterior hablamos acerca de un derecho, ¿cierto?, que consiste en el derecho de la compensación económica, el derecho a reclamar de compensación económica. Y este derecho, como lo decíamos con antelación, ¿cierto?, es un derecho que le asiste a uno de los cónyuges, ya sea el hombre o la mujer, ¿cierto?, que se ha visto mermado, perjudicado, ¿cierto?, a raíz de haberse dedicado a las labores propias del hogar común, ¿cierto?, o al cuidado de los hijos. Y por haberlo realizado, ¿cierto?, entonces no pudo desarrollarse en la medida que él quería o podía haberlo hecho, ¿cierto? De ahí entonces que tuvimos un trabajo, ¿cierto?, en cuanto a poder analizar la naturaleza jurídica de la compensación económica, ¿cierto? Existen varias posturas al respecto acerca de cuál sería la naturaleza jurídica, si tiene carácter alimenticio, ¿cierto?, si tiene carácter de compensación económica, ¿cierto?, o perdón, de compensación indemnizatoria, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Esa discusión no está zanjada 100%. Hoy en día existen incluso aún más postulados que yo en algún minuto, ¿cierto?, les voy a pasar un artículo que es bien interesante y que plantea que incluso existen más doctrinas todavía que plantean distintas naturalezas de la compensación económica. Pero el objetivo de esto no es extenderme en ese tema, ¿cierto? Sino que ver lo que nos compete hablar el día de hoy. Nos corresponde hablar hoy día de lo que son los efectos que se producen, los efectos propios del matrimonio, ¿cierto? Y en el PowerPoint que yo les preparé, ¿cierto? En la primera lámina, yo lo imprimí acá para saber más o menos lo que van a ir viendo ustedes, ¿cierto? Vimos que existen entonces efectos del matrimonio respecto de las relaciones personales de los cónyuges, ¿cierto? Y ahí están consagradas a partir del artículo 131 y siguientes. También está lo que hoy día vamos a analizar preliminarmente, que son los regímenes matrimoniales o regímenes patrimoniales del matrimonio, ¿ya? También otro de los efectos es la filiación matrimonial. Yo en algún minuto les adelanté a ustedes, ¿cierto?, que no es lo mismo, lamentablemente, ¿cierto?, un hijo que es concebido previo al matrimonio, pero que no posee cierto reconocimiento como filiación matrimonial. Y eso lo vamos a abordar cuando veamos el asunto de los temas de filiación. Y además otro de los efectos que se produce con el matrimonio, ¿cierto?, son los derechos hereditarios. Entonces, a raíz de estos dos últimos, ¿cierto?, si uno concibe y tiene un hijo, ¿cierto?, estando casado, independiente del régimen matrimonial en el que se haya casado, el hijo tiene la denominación de ser un hijo matrimonial, ¿ya? La concepción de hijos legítimos e ilegítimos ya no las concibe nuestro legislador, nuestro sistema jurídico ya no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, pero sí entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Por eso es importante también este efecto. Y lo otro es que respecto de los derechos hereditarios, yo también les adelanté un poquito, esto ustedes lo van a ver más particularmente en el ramo de derecho sucesorio, pero es importante que las personas contraigan matrimonio para efectos de lo que viene con posterioridad a la muerte, por cierto que sí, ¿verdad? No es lo mismo si yo convivo, ¿cierto?, sin haber legalizado esta convivencia, ¿cierto?, por muchos años y mi cónyuge fallece, o sea, mi pareja en este caso fallece, porque realmente a mí no me asiste ningún derecho. Pero eso también lo van a desmenuzar ustedes cuando vean lo que es la masa hereditaria, ¿cierto? Y van a descubrir que existen algunos vacíos, ¿cierto?, que deja el legislador donde nosotros podríamos encuadrarnos, pero sin embargo, lo que se aconseja siempre cuando las parejas llevan bastante tiempo es que regularicen esta situación y el matrimonio viene un poco a poder salvaguardar, ¿cierto?, a esas personas en la eventualidad de que uno de los cónyuges fallezca, ¿ya? Por eso también es importante el vínculo matrimonial.
Ya. Respecto de los efectos del matrimonio, el primero era las relaciones respecto de los cónyuges. Y yo también en algún minuto al principio de este ramo les hablé que existen derechos deberes. En familia siempre vamos a hablar nosotros de derechos deberes. ¿Por qué esta denominación? Porque no solamente existen derechos que son para los cónyuges, sino que también existen obligaciones. Ya ahí son obligaciones recíprocas. Entonces, a lo mejor, ¿cierto? Yo como madre tengo el deber, ¿cierto? La obligación de proporcionar alimentos a mi hijo, pero mi hijo también tiene a su vez un deber, un derecho de ver conmigo, que es el auxiliarme, ¿cierto? En caso de que yo a lo mejor enfermara, ¿cierto? O el derecho de ver también de respeto, ¿ya? Así también los tienen los cónyuges y yo también se los puse en la diapositiva 3, ¿cierto? Disculpe. Está dentro de los derechos y deberes está el deber de socorro, ¿cierto? De auxilio, de fidelidad, ¿cierto? Que lo vimos también cuando estudiamos la materia de divorcio. Yo ahí les hice un catálogo para que ustedes lo puedan mirar, ¿ya? Y también obviamente estudiar con más profundidad, les puse los artículos al lado. Pero ahora me gustaría, ¿cierto?, que entremos un poquito a lo que son los regímenes matrimoniales. Yo les voy a adelantar algo a propósito de lo que ustedes van a estudiar, ¿ya? Dentro de los regímenes matrimoniales en nuestro país, ustedes deben saber que existen 3 regímenes matrimoniales, que son el régimen de sociedad conyugal, el régimen de separación de bienes y el régimen de participación en los gananciales, ¿ya? Sin perjuicio, la doctrina ha enmarcado, ¿cierto?, estos regímenes matrimoniales en más categorías, aproximadamente 5, ¿ya? Que yo se las puse ahí y quiero que las estudien, porque son bien interesantes y porque señalan incluso la diferencia que existe entre lo que es la sociedad conyugal, lo que es la comunidad, ¿cierto? En lo que consiste el régimen total de bienes, ¿cierto? Y también existe un poco en eso, en las diapositivas que les preparé, ¿cierto?, una pequeña introducción a lo que es el régimen de participación en los gananciales que vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Entonces yo ahí les hice un pequeño resumen de cada uno de ellos. Pero lo importante es que ustedes sepan que la conclusión es que en nuestro país existen los regímenes que yo les mencioné anteriormente. Ahora bien, hay una cosa en la que yo me quiero detener, que es la que les tengo puesta aquí en la pizarra, que son las denominadas capitulaciones matrimoniales o contratos matrimoniales. En nuestro país se denominan capitulaciones matrimoniales, pero en otras legislaciones comparadas, ¿cierto?, se denominan contratos matrimoniales. Ustedes como buenos estudiantes de Derecho Civil ya conocen, ¿cierto?, la diferencia que existe entre los contratos y las convenciones. Sin embargo, hay muchos autores que dicen que el nombre capitulación o convención matrimonial sería un poco restringido, ¿cierto? Porque no consideraría los derechos y obligaciones que se podrían generar a raíz de la capitulación matrimonial, ¿ya? Entonces yo también les desmenucé bien ahí en el PPT, pero quiero que sepan que las capitulaciones matrimoniales, si bien llevan ese nombre, en nuestro país pueden ser consideradas como convenciones, ¿cierto? O como contrato. Y entonces nosotros nos vamos a quedar con este nombre, con el nombre de capitulación matrimonial, porque suele ser el más completo, ¿ya? Involucra tanto a las convenciones como a los contratos, ¿ya? Ahora bien, cuando usted vaya a casarse, ¿cierto? Y contraiga matrimonio, usted tiene que saber 2 cositas. Que estas capitulaciones matrimoniales suelen tener un carácter muy importante. ¿Por qué? Porque usted las puede pactar en el acto del matrimonio o las puede pactar con antelación al matrimonio, ¿ya? ¿Y para qué sirven estas capitulaciones matrimoniales o estos contratos o convenciones? Sirven porque muchas veces, ¿cierto?, a los cónyuges les pasa que llegan a donde un abogado, ¿cierto?, y les dicen, oye, pucha, necesito que me asesores porque en realidad yo quiero casarme, pero yo tengo un departamento de soltero, ¿cierto?, tengo un auto de soltero, tengo una parcela, entonces yo no sé si eso va a entrar a formar parte de la sociedad conyugal si es que me caso bajo ese régimen, ¿ya? Entonces usted como buen abogado va a recomendarle a ese amigo, ¿cierto?, de que conozca él, ¿cierto?, que existen estas capitulaciones matrimoniales que él puede pactar antes o durante el matrimonio. Pero tienen una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque usted si pacta una capitulación matrimonial en el acto del matrimonio solamente se restringe a 2 cosas, ¿ya?
La primera de ellas es que si usted se casa, ¿cierto? Haciendo una capitulación matrimonial en el acto, se traduce básicamente en cuando el oficial del registro civil le pregunta si usted se va a casar, es cierto, bajo el régimen de sociedad conyugal, y usted le indica que no, que se va a casar en separación de bienes o bien se va a casar en participación en los gananciales. Pero, ¿cierto? Ustedes tienen que hacerlo saber porque de lo contrario nuestra legislación, ¿cierto? Nuestro legislador entiende que el régimen supletorio, nosotros lo vamos a ver mientras estudiamos la sociedad conyugal, ¿cierto? Es la sociedad conyugal. Entonces, ante el silencio, ante la no pronunciación de los contrayentes del matrimonio, usted se entiende casado en sociedad conyugal, ¿ya? Eso es lo que usted puede hacer antes de casarse. Pero si usted se casa, ¿cierto? Usted se quiere casar, perdón, y dice, ¿sabes qué? Yo tengo estos bienes desde antes, ¿cierto? A lo mejor lo que a usted le conviene, ¿cierto? Es hacer una capitulación matrimonial antes del matrimonio. ¿Qué puedo hacer yo en esa capitulación matrimonial? Puedo separarme total o parcialmente de bienes. Es decir, si yo quiero casarme en sociedad conyugal, yo bien podría separar, por ejemplo, el auto y el departamento que tenía de antes, ¿cierto? Y decir, yo no quiero que este auto y este departamento entren en la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo deja pactado en la capitulación matrimonial antes, ¿ya? ¿Qué se puede hacer también? Bueno, el legislador habla de poder darle u otorgarle, ¿cierto?, una suma de dinero periódica a la mujer. Siempre el legislador habla a la mujer, ¿cierto? Porque, como yo le he dicho en varias oportunidades, nuestro legislador parece que era un poquito a la antigua, ¿cierto? Un poco más machista quizás. Entonces, siempre se veía como la mujer la que estaba más desprotegida. Entonces, nosotros en nuestra capitulación matrimonial, ¿cierto? Podríamos incluso, si a lo mejor nuestro cónyuge, ¿cierto? Nuestro marido no tiene un trabajo muy bueno, a lo mejor nosotras como mujeres, chicas, nos podríamos comprometer a darles una pensión periódica a él, ¿ya? A través de una capitulación matrimonial, ¿ya? Bueno, a contrario de eso, también pueden hacer los hombres para las mujeres, ¿ya? ¿Qué se puede hacer también? Se puede eximir bienes de la sociedad conyugal, que es lo que yo les decía antes. Yo no quiero que este departamento entre porque es heredado, ¿cierto? O porque me lo regaló Pepito, no sé, etcétera. Entonces, la diferencia en las capitulaciones que se hacen antes y las que se hacen, en las que se hacen antes y las que se hacen durante es sustancial. Antes del matrimonio yo puedo hacer todo lo que a mí se me ocurra, ¿cierto? Pero en el acto del matrimonio solamente se restringe a estas dos cosas que yo les mencioné con antelación. ¿Cómo se hace una capitulación matrimonial? Bueno, usted debe hacerla a través de una escritura pública, ¿ya? Y esa escritura pública, evidentemente, usted la va a llevar ante un notario, ¿cierto? Porque ahí le va a dar la validez que requiere, ¿cierto? Finalmente, ¿cierto? Usted la va a subinscribir al margen, ¿cierto? De la inscripción del matrimonio, entonces va a quedar registro de esa capitulación matrimonial. Y finalmente, ¿cierto? ¿En qué momento se hace esto? O se hace en el acto, ¿cierto? Inscribiéndola en la inscripción del matrimonio. O bien usted tiene 30 días, ¿cierto? Para poder subinscribir esta capitulación matrimonial. Ojo, que ahí los 30 días se cuentan como un plazo fatal, chiquillos. Entonces, si ustedes recuerdan procesal, ¿cierto? Los plazos son fatales, ¿cierto? Y en este caso sería un plazo improrrogable, ¿cierto? De 30 días corridos, que significa que corren los días sábados y los días festivos, ¿cierto? Corre todo. Entonces, para que no se les vayan a pasar los plazos. ¿Ya? Eso. Otra particularidad de las capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, ¿cierto? Usted además podría otorgarle plazo a esa capitulación matrimonial y decir, ok, yo Pepito te voy a dar una pensión, ¿cierto? Periódica, pero te la voy a dar por 2 años hasta que tú mejores tu situación económica, ¿ya? Entonces nosotros nos casamos, yo te doy, no sé, 50 lucas mensuales por 2 años. Entonces usted lo que puede hacer en esa capitulación es ponerle plazo, ¿ya? O también podría decir, ok, mira, ¿sabes qué? Yo me caso contigo, pero yo tengo miedo porque tengo un hijo que a lo mejor padece de una enfermedad, entonces si a mí me pasa algo, yo no sé si tú te vas a hacer cargo de este hijo. Entonces lo que yo quiero que pactemos en la capitulación matrimonial es que tú me vas a dar una pensión periódica, ¿cierto? No sé, de 50.000 pesos todos los meses mientras nosotros estemos casados. Y si yo me muero, tú vas a seguir dándole esa pensión a mi hijo. ¿Ya? Eso también usted lo podría hacer, ¿ya? Incluso para su heredero. Pero los plazos también estipulen los chiquillos, todo bien clarito,
¿Ya? Eso porque creo que me extendí mucho por esta cápsula.